Seguimos con el segundo tema del máster de Unity, y lo que haremos en este vídeo es realizar algunas mejoras sobre el escenario del mini shooter. Y para ello, de nuevo utilizaremos ProBuilder con algunas herramientas que todavía no habíamos visto. Y bien, lo primero que haremos es ir al modo de escena e ir aquí a esta plataforma que tenemos aquí arriba para hacer un agujero sobre esta parte de aquí arriba. Entonces, para ello vamos a seleccionar la herramienta de selección de caras, seleccionando esta cara de arriba, pero además aquí abajo vamos a seleccionar, manteniendo pulsada la tecla Shift, la cara de abajo. De modo que tenemos tanto la cara superior como la inferior seleccionadas. Y ahora lo que haremos será unirlas. Y para ello utilizaremos Merge Face. Esto implica que los cambios que hagamos sobre la parte superior se harán en la parte inferior. Entonces ahora seleccionaremos el modo de escala y con la tecla Shift pulsada vamos a reducir tanto horizontalmente como en vertical. Entonces se nos ha quedado esta nueva cara que la vamos a eliminar a través de Delete Faces. Entonces ha eliminado esa cara tanto arriba como abajo. Lo que sucede en este caso es que ahora esta parte interna no tiene caras. Entonces elegiremos la herramienta de selección de aristas y haremos clic en Select Holes. Con esto conseguimos seleccionar el agujero. Lo que sucede es que nos selecciona tanto el agujero de la parte superior como el de la parte inferior. Entonces yo únicamente lo que quiero es seleccionar las aristas del agujero superior o del inferior para luego extrusionar y crear esas caras de alrededor del agujero. Y para conseguirlo debemos seleccionar las aristas una por una. Entonces seleccionaremos esta arista y luego con la tecla Shift iremos seleccionando las 4 aristas de la parte superior. Entonces giraremos por aquí y con la tecla Shift pulsada debemos marcar exactamente lo que es la arista esta de aquí arriba. Giraríamos a la otra parte y haríamos lo mismo. Seleccionaríamos esta de aquí. Esta me ha costado un poquito más de seleccionar. Y una vez tengamos esas 4 aristas, lo que haremos será extruirlas hacia abajo, manteniendo la tecla Shift y soltándolas. Lo que sucede es que ahora esos vértices están sueltos. De hecho, si me acerco y utilizo el modo de selección de vértices, aquí por ejemplo tengo este vértice y este de aquí que se corresponde con esa cara y este con la otra. Entonces lo que deberíamos hacer en este caso es unir cada uno de esos vértices. Entonces para ello los seleccionamos los 3 y a continuación colapsamos los vértices. Entonces ahora cuando lo movamos se mueven los 3 en conjunto. Pues deberíamos hacer lo mismo para cada uno de esos conjuntos de vértices. Si hacemos clic y arrastramos dibujando un cuadrado que incluya esos 3 vértices, a continuación ya los podemos unir. Y aquí lo que sucede es que seguramente he seleccionado un vértice que no debería. Entonces voy a subir un poco hacia arriba y ahora desde aquí voy a seleccionarlos los 3 y los uniré. Y con la otra parte haremos lo mismo. Seleccionaríamos los vértices, los uniremos y finalmente en la otra parte haríamos lo mismo. Seleccionaríamos los vértices, los uniríamos. Entonces con ello ya se nos quedaría el agujero en la parte superior. Y bien, ahora vamos a hacer algo similar, pero utilizando una técnica distinta. En primer lugar, seleccionaremos la herramienta para editar aristas y vamos a seleccionar la arista que tenemos aquí abajo. Entonces ahora haciendo clic en este botón, lo que vamos a insertar es otra arista en vertical. Entonces ahora esta arista la podría mover y colocar donde quisiera. Entonces si tenemos de nuevo seleccionada esta arista e insertamos una nueva, fijaros que en la otra parte también es visible. Entonces ahora podríamos seleccionar esta cara, eliminarla y hacer lo mismo con la cara que tenemos a la otra parte. Entonces de nuevo deberíamos seleccionar las aristas que forman esta ventana, manteniendo la tecla Shift pulsada y de nuevo con la tecla Shift empujarlas hacia afuera. Entonces ahora simplemente faltaría conectar esos vértices. Lo podríamos dejar así un poco separado para poder visualizar mejor los vértices. Entonces seleccionaríamos estos 2 vértices y los uniríamos. Haríamos lo mismo con los 2 de abajo. Los uniríamos. Estos 2 de aquí.
Y finalmente faltarían los dos de arriba a la derecha. Entonces con ello ya podríamos mover las caras de forma individual, incluso pulsando la tecla Shift y sacando caras nuevas. E incluso algo también interesante es que podemos añadir distintos tipos de materiales a las distintas caras que tenga un objeto. Por ejemplo, vamos a crear un cubo de 10 por 10 y 1 metro de altura. Entonces vamos a crear, por ejemplo, la plataforma aquí y la vamos a desplazar un poquito hacia la izquierda. Entonces lo que podríamos hacer es aplicarle a esa plataforma este material, arrastrándolo, pero ahora a la cara de arriba le podríamos aplicar este otro, simplemente arrastrándolo. E incluso luego a la cara de abajo lo mismo. Arrastramos el material y tendríamos esa plataforma personalizada. Entonces si lo giramos, podemos comprobar que el borde lo tiene con este material y lo que es la parte superior y la parte inferior con otro material. Y además también voy a realizar una serie de modificaciones para poco a poco ir mejorando lo que es el nivel del mini shooter. Y como no me gusta mucho cómo ha quedado este agujero de la parte superior, lo voy a modificar trabajando con sus vértices, ya que, por ejemplo, en este caso de aquí, este vértice, por ejemplo, se ha quedado suelto. Entonces, por ejemplo, podríamos unir estos dos vértices y aquí, por ejemplo, hacer lo mismo con estos dos. Y con esta parte de aquí abajo también hacer algo similar. E incluso podríamos eliminar caras para reajustarlo todo. Y a partir de ahí buscar los agujeros. Y por ejemplo luego cerrarlo. Aquí lo mismo, si no nos gusta cómo ha quedado la cara, pues también la podemos quitar. Esta de aquí y esta. Buscar de nuevo los agujeros. Añadirle una cara. Podríamos unir estas. Por ejemplo, todas estas y luego subirlas de forma conjunta.
Entonces poco a poco pues iremos viendo todas las herramientas que nos ofrece ProBuilder para poder realizar todo tipo de niveles. Y otra modificación que podríamos hacer, si no nos gusta cómo ha quedado esta parte de los bordes externos, es limitar únicamente a tener las paredes. Ya que si recordáis, estas paredes al final las generamos a partir de un cubo. Entonces si por ejemplo lo subimos aquí arriba, como podéis ver tenemos ese borde debajo. Entonces otra forma de hacerlo sería reseteando la forma y quitándole tanto la cara superior como la cara inferior. Además lo podríamos hacer justo de la altura que queramos, por ejemplo 25, y ahora con el selector de caras, si la eliminamos directamente, lo que sucede es que no tendremos los bordes en la parte interior. Entonces por ello con la tecla Shift haremos la extrusión. Y para tener mayor precisión, vamos a cambiar la perspectiva de la cámara, la pondremos en ortográfica y ahora con la tecla Shift bajamos hacia abajo para generar esos bordes externos. Entonces a continuación ya podríamos borrar esta cara y borrar también la cara inferior. Y con ello nos quedamos únicamente con el borde. Entonces este borde lo bajaríamos hacia abajo. Lo ajustaríamos y ahora, por ejemplo, vamos a cambiar el tiling para que únicamente se vea este dibujo una única vez. Por ejemplo, poner el tiling a 0,05. Lo bajaremos un poco a 0,04 y el offset en el eje Y lo ajustaremos para que aparezcan las líneas amarillas en la parte superior y en la inferior. Y aquí si os fijáis ahora en la parte delantera, la textura que tiene la estructura principal no se inicia de forma correcta, ya que podríamos apurar lo que es la línea de esta textura para que empiece por ahí. Entonces para ello seleccionaríamos el material que estamos utilizando para las paredes, que es este de aquí, y de nuevo el offset en el eje Y lo iríamos modificando hasta que quede completamente ajustado. De hecho nos podríamos acercar un poco para tener mayor precisión a la hora de colocarlo. E incluso el albedo lo voy a oscurecer un poco para que quede mejor integrado respecto a lo que es el suelo. Y luego ya pues faltaría hacer pruebas para ajustar tanto la velocidad al caminar, al correr, la gravedad, la altura del salto, para que la jugabilidad del juego pues sea la que nosotros queramos. De hecho vamos a hacer una última prueba y lo que es el escenario lo voy a subir un poco hacia arriba para ajustarlo a la posición del personaje. Bien, lo ejecutaremos, lo ampliaremos y ya podemos ver pues el resultado final después de haber hecho estas modificaciones. Al saltar pues no podemos salir fuera, aunque bueno, a través de estas plataformas incluso podríamos salir de fuera del escenario. Entonces ya podríamos decidir si ajustar esas plataformas o dejarlas así. Entonces allá la parte central del escenario. Aquí tendríamos esta escalera. Este agujero de aquí. Aquí tendríamos las otras escaleras. Estas serían unas de ellas. Y las otras estarían por aquí. Con esto podríamos ir a esta sección. Por aquí podríamos incluso subir. Aquí subiríamos arriba del todo, donde tenemos estas escaleras. Aquí tendríamos este cubo que hemos añadido aquí, que más adelante ya le daremos utilidad. Y luego ya tendríamos por aquí esta otra zona. Finalmente aquí tendríamos las plataformas. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y más adelante pues seguiremos haciendo todavía más ampliaciones sobre lo que es el escenario del mini shooter.